Buenas noches compañeros y profesora. El día de hoy voy a hablarles acerca de la diabetes. En la presente actividad se expondrá acerca de dicha enfermedad con la finalidad de conocer e identificar su panorama epidemiológico, la historia natural de la enfermedad, su cadena epidemiológica, síntomas de la misma y las medidas de prevención. De igual forma, es importante mencionar que la elección de tal enfermedad se debe a que la diabetes actualmente es la tercera causa de mortalidad en México, por lo que es de relevancia social tanto en mi comunidad como a nivel nacional. Además de que la asociación que dicha enfermedad tiene con la alimentación también se vincula con el área de salud, específicamente con la nutrición. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa producida por la presencia de altos niveles de azúcares en la sangre. Básicamente, la diabetes se produce en el organismo a causa de la falta de una hormona segregada por el páncreas llamada insulina, también por la resistencia que puede presentar el cuerpo a dicha hormona. Esta enfermedad se caracteriza por la eliminación excesiva de orina, adelgazamiento, sed intensa y otros trastornos generales. Cabe mencionar que existen tres tipos de diabetes: diabetes mellitus tipo 1, que afecta principalmente a niños y a jóvenes, de ahí que también se le conozca como diabetes juvenil; diabetes mellitus tipo 2, que afecta especialmente a los adultos y ancianos, pero actualmente también a jóvenes e incluso a niños. Es la más común y además de la predisposición genética hereditaria, guarda una estrecha relación con factores como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y malos hábitos, e incluso con ciertos factores étnicos y genéticos. Y finalmente, la diabetes gestacional, que afecta a mujeres embarazadas en etapas avanzadas de la gestación y suele desaparecer tras el parto. Sin embargo, las pacientes pueden llegar a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 conforme envejecen, lo mismo que los bebés nacidos dentro de estos cuadros, aunque el riesgo en estos es menor si la madre nunca padeció diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 con antelación. Panorama epidemiológico. Datos tomados de la página oficial de la Federación Mexicana de Diabetes señalan que a nivel mundial hay 347 millones de personas con diabetes y según proyecciones internacionales, para el 2030 esta cifra podría duplicarse, esto según la Organización Mundial de la Salud. Si bien es cierto que esto es a nivel global, en México el panorama no es más alentador, ya que actualmente en el país hay más de 6.4 millones de adultos diagnosticados con diabetes. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT, del 2012, se espera que para el 2030 esta cifra se eleve a 37%. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de Diabetes mellitus tipo 2, realizado por la Secretaría de Salud, SSA. Según la ENSANUT, después de los problemas de agudeza visual, el pie diabético es la segunda complicación más recurrente de la diabetes. En México, al menos 2.4 millones de personas padecen ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies. Se estima que en México al año se realizan alrededor de 75,000 amputaciones de extremidades inferiores por lesiones en personas con diabetes. De igual forma, datos tomados del INEGI, según la Fundación Mexicana de Diabetes, a nivel nacional, en 2011, en 9 de cada 100 personas no aseguradas que se realizaron una prueba de diabetes, esta fue positiva. Durante el 2011, Morelos presentó el mayor número de casos nuevos de diabetes mellitus, 655 hombres y 746 mujeres, por cada 100,000 personas de cada sexo. De cada 100 egresos hospitalarios por alguna complicación de diabetes mellitus, 24 son de tipo renal. La incidencia de diabetes se incrementa con la edad. La población de 60 a 64 años presenta el más alto riesgo. En México, durante el 2011, 70 de cada 100,000 personas murieron por diabetes mellitus. Las defunciones por diabetes se concentran en las de tipo 2. En 2011 representaron 62% en mujeres y 61% en varones. Aquí podemos ver el análisis de las principales causas de muerte según la Secretaría de Salud en el 2009, siendo que la diabetes tipo 2, es decir, la diabetes mellitus, estaba en el segundo puesto. Y después se comprobó, según la Secretaría de Salud, que la diabetes en general presenta el puesto número 3 en principales causas de muerte.
De igual forma, presenta una morbilidad bastante severa en México. Aquí tenemos algunos datos tomados del INEGI en el 2018, en donde en ese año, con cada año se va aumentando la cantidad de personas que padecen diabetes. Y en el 2009 dicha cifra llegó a los 339.39 por cada 100.000 habitantes. Historia natural de la enfermedad. Etapas de las enfermedades. Periodo prepatogénico. Ocurre antes de que se presente la enfermedad. Aquí podemos ver los factores de riesgo de la diabetes. Según Martínez, señala que respecto a la diabetes existen dos tipos de factores, los no modificables y los modificables. Los factores no modificables son la edad, con mayor probabilidad de contraer la enfermedad en la tercera edad. Vimos hace rato que era a partir de los 60 y normalmente la brecha es de los 60 a los 64 en adelante. Otro factor no modificable es la raza o etnia, la cual suele indicar menor probabilidad de contraer diabetes en individuos de raza caucásica que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos como indios, alasqueños y hawaianos. Otro factor son los antecedentes genéticos, lo que genera entre 2 y 4 veces mayor probabilidad de contraer diabetes si es que alguno de tus familiares presentó dicha enfermedad. Y finalmente, otro factor de riesgo no modificable son ciertas enfermedades como el síndrome del ovario poliquístico, la cual se asocia debido a la irregularidad de la glucosa en las pacientes. Y también existen los factores modificables. Algunos de ellos son la obesidad o sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 30, el sedentarismo debido a que promueve el aumento de peso, el tabaquismo, factores dietéticos que incluyen alto consumo en carnes, lácteos y azúcares y trastornos de irregularidad en glucosa, es decir, la hiperglucemia. Periodo patogenético, conformado por la interacción en los elementos de la tríada ecológica. Agente, en este caso, es químico, y es químico porque se trata de la insulina, la cual es una hormona creada por el páncreas. Y cuando tenemos o se tiene diabetes, el páncreas no puede procesar esta hormona. El huésped, que es el segundo factor de la tríada ecológica, es cualquier persona que tenga las características acordes a los factores de riesgo, tanto no modificables como modificables. Y el ambiente es la urbanización, el estrés y el sedentarismo principalmente. Periodo subclínico, de incubación o de latencia. Fase de invasión de un agente causal a un huésped. Según Powers, en el periodo subclínico de la diabetes, se unen varios defectos que determinarán finalmente los cuadros hiperglucémicos. El primer desencadenante es la destrucción de la célula pancreática, o su mal funcionamiento, por factores genéticos o por infiltrados de células inmunitarias del organismo. En un inicio se instaura la resistencia a la insulina de dos maneras. La primera se denomina periférica. Esta se produce en el músculo esquelético, disminuyendo la capacidad y metabolismo a la glucosa, es decir, el músculo se resiste a la acción de la insulina. La segunda, denominada resistencia central, ocurre en el hígado, aumentando la producción de glucosa. Esta ignora la señal de la insulina de suspender la producción. La resistencia por retroalimentación estimula la producción de insulina en las células beta pancreáticas, pero la cantidad se hace insuficiente para contrarrestar la resistencia. Por ende, se instaura la hiperglucemia. Algunas literaturas refieren a que esta insuficiencia no es una falla en sí, sino una falla relativa, pues está secretando la insulina en niveles acordes. Sin embargo, el organismo se resiste a su acción. Periodo clínico entre la aparición de los síntomas hasta que se produce la enfermedad propiamente dicha. Según Powers, señala que en esta etapa el páncreas no es capaz de sintetizar la insulina necesaria para el almacenamiento de la glucosa en el músculo u órganos. Los receptores musculares que se encargan de detectar la presencia de insulina se van haciendo más tolerantes a esta, no permitiendo la entrada de glucosa al cuerpo. Signos y síntomas inespecíficos: sensación de hambre inusual, sed excesiva, irritabilidad, cambios de humor, debilidad y cansancio. Signos y síntomas específicos: polidipsia, polifagia, pérdida de peso y poluria. Complicaciones: problemas renales, pie diabético, problemas visuales, periodos irregulares,
secuelas, amputaciones, ceguera, depresión. Muerte, el trastorno metabólico agudo e insuficiencia renal. Cadena epidemiológica. El agente causal, como ya vimos, es un químico, en este caso la insulina, que es una hormona creada por el páncreas, no es sintetizada por este de la manera correcta. El reservorio es causado principalmente por los malos hábitos o factores genéticos. La puerta de eliminación salida se debe a que el páncreas no sintetiza la insulina necesaria para la producción de glucosa. El modo de transmisión del agente es a través de factores de riesgo modificables y no modificables, que ya vimos cuáles son, por ejemplo, la edad, también el sedentarismo, que en ese caso la edad sería un factor no modificable y el sedentarismo sí es modificable. La puerta de entrada es lo mismo, el páncreas no sintetiza la insulina necesaria para la producción de la glucosa. Y la susceptibilidad del huésped es cualquier persona de más de 60 años, sedentaria, con obesidad, altos grados de estrés, fumador y con familiares diabéticos. Cabe destacar que este es como el prototipo ideal para la enfermedad, pero realmente puede atacar a alguna persona aunque no tenga ninguno de estos síntomas. Solo esto es como literal la susceptibilidad del huésped. Signos y síntomas de la enfermedad. Como ya vimos, principalmente son la sed excesiva, el deseo frecuente de orinar, que es la poliuria, fatiga o mucho cansancio, visión borrosa, hambre excesiva, pérdida de peso y dolor del estómago, náuseas y vómitos. Medidas de prevención. Aquí hay que recordar lo de las prevenciones primaria, secundaria y terciaria. Vamos a ir viendo cada una. Empecemos con la prevención primaria, que tiene por objetivo evitar la ocurrencia. En mi comunidad se llevan a cabo las recomendaciones generadas por la Secretaría de Salud, la cual estableció que las medidas de prevención primaria, según los especialistas, son llevar un estilo de vida saludable con una alimentación balanceada, es decir, proporcional en macronutrientes respecto al plato del buen comer, ejercicio para evitar el sedentarismo, evitar los productos procesados y o con químicos y artificiales, cuidar el peso y mantener en el ideal, reducir o evitar el consumo de alcohol y tabaco y revisar nuestra presión arterial. Aquí podemos ver algunas medidas de prevención que pertenecen a la prevención primaria y son algunas medidas que implementa la Secretaría de Salud. Está, por ejemplo, la campaña de Muévete, el checar nuestro peso, elegir grasas saludables, ya que normalmente la población mexicana consume mucha grasa saturada que viene de productos procesados y algunas grasas saludables las podemos encontrar en alimentos como el aguacate, las nueces o las semillas de girasol, semillas de linaza y la chía. También consumir granos enteros. También debemos cuidar nuestro consumo de azúcares refinados y dejar de fumar. Cabe destacar que para la prevención de la diabetes tipo 2 hace falta una dieta personalizada proporcionada por un nutriólogo de profesión. La prediabetes significa que tus niveles de azúcar están más elevados de lo normal, pero no lo suficiente como para ya tener la enfermedad, por lo que los prediabéticos entrarían aún en este nivel de prevención. Asimismo, los médicos especialistas afirman que para tener diabetes tipo 2, los niveles de glucosa deben pasar los 200 en sangre. Normalmente las personas que son propensas a esta enfermedad son aquellos que no siguieron las medidas preventivas, es decir, que se alimentan en su mayoría con productos procesados, excluyendo casi siempre frutas y verduras, han llevado una vida sedentaria por mucho tiempo y casi siempre presentan niveles serios de obesidad. En esta imagen podemos ver el plato del buen comer, que se compone principalmente por 3 grupos: verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos con proteína. Prevención secundaria, objetivo, evitar la progresión. La Secretaría de Salud menciona que para evitar la progresión de la diabetes, primero se debe acudir a un endocrinólogo, especialista en diabetes, y a un nutricionista. Ellos son los que determinan los tipos de alimentos y dietas más convenientes para los pacientes con base a su historial clínico. Asimismo, debido a que la causa de la diabetes proviene de un mal funcionamiento por parte del páncreas, órgano que produce la insulina, en este tipo de prevención también debemos considerar las operaciones y cirugías de dicho órgano.
Estas cirugías tienen el propósito de ayudarnos a mantener los niveles de glucosa con un páncreas artificial o con un dispositivo moderno y así evitar la progresión de la enfermedad. Dentro de las medidas para evitar la progresión, en la Guía para Pacientes con Diabetes de la Secretaría de Salud se recomienda una serie de exámenes. Realizar un examen de glucosa para determinar si la diabetes está dentro de cifras adecuadas, es decir, si la alimentación, el ejercicio y, en su caso, la medicación son efectivos. En el caso de los pacientes bien controlados, se recomienda efectuar el automonitoreo de la glucosa capilar en ayunas, una vez a la semana, y en aquellos consistentemente bien controlados puede ser menos frecuente según lo que considere el médico. En los pacientes bien controlados o inestables se recomienda efectuarlo diariamente, inclusive varias veces al día hasta que se logre el control glucémico. También se recomienda llevar a cabo una prueba de colesterol cada 6 meses para verificar que este nivel bajó de acuerdo a la disminución de ingesta de grasas en la alimentación. El examen de colesterol servirá para determinar si el plan de alimentación permite cumplir las metas del tratamiento. Asimismo, se recomienda un examen de la vista al momento de establecer el diagnóstico y posteriormente, de manera anual, se efectuará el examen de la agudeza visual y de la retina si el resultado es negativo, y tan frecuente como lo considere su médico si el resultado es positivo. Se recomienda controlar periódicamente el peso corporal para saber si se logra llegar al objetivo propuesto del índice de masa corporal establecido. Este se calcula de la siguiente forma: el número de kilogramos entre la estatura al cuadrado. Si una persona de sexo masculino pesa 80 kilogramos y mide 1,60, será su índice de masa corporal de 31.2. Esta persona tiene sobrepeso y por lo tanto tendrá que reducirlo, y cuando quiera saber si su índice es de acuerdo a su peso, lo tendrá que hacer de la siguiente manera. Aquí vemos nuestra fórmula y aquí tenemos también información proporcionada de la Secretaría de Salud en la que se nos enseña la clasificación del índice de masa corporal y el riesgo asociado para la salud. Aquí tenemos los índices que nos indican el bajo peso, el peso normal, el sobrepeso, la obesidad clase 1, la obesidad clase 2 y la obesidad clase 3. El sobrepeso y la obesidad dificultan el control de la diabetes. Su tratamiento exige la prevención de un equipo multidisciplinario, es decir, el médico, el endocrinólogo, el dietólogo, el psiquiatra, el educador en salud, etc. La presión alta es un factor de riesgo más importante en los diabéticos que en los no diabéticos. Se recomienda tomar la presión arterial periódicamente en casa con el fin de observar si el paciente mantiene cifras de presión alta o está disminuyendo. El examen para control del daño del riñón es por medio de medir la excreción de microalbuminuria y proteinuria en la orina. Asimismo, se recomienda un examen general de orina una vez al año si el resultado es negativo y tan frecuente como lo considere su médico si el resultado es positivo. Prevención terciaria, objetivo, evitar complicaciones. Las principales complicaciones de la enfermedad de la diabetes se dan con el famoso conocido pie diabético, el cual se caracteriza por la falta de sensibilidad y problemas circulatorios que facilitan la aparición de heridas como úlceras e infecciones y que en casos extremos puede llegar hasta la amputación, afecciones al corazón, infarto o cerebro, tromboembolia, ceguera y falla del riñón. También existe la posibilidad de que las complicaciones empeoren debido a factores como la falta de sensibilidad, hormigueo en los pies, diarrea crónica, escape de orina involuntaria e impotencia sexual, debido al daño de los nervios que controlan estos órganos. Para evitar las complicaciones anteriores, la Secretaría de Salud recomienda realizar con constante los exámenes mencionados en el nivel secundario de prevención y realizar un automonitoreo de la glucemia, el cual consiste en la revisión de los niveles de glucosa en sangre a través de un aparato especial. También es indispensable la revisión constante de la tensión arterial y del peso. Finalmente, se debe tener extremo cuidado bucal, ya que cualquier herida es propensa a infecciones debido a la elevación de los niveles de glucosa en sangre. Aquí podemos ver las metas básicas del tratamiento y criterios para evaluar el grado de control de la persona con diabetes.
Esta tabla fue proporcionada por la Secretaría de Salud y las referencias están en la bibliografía. Respecto al pie diabético, la Secretaría de Salud recomienda seguir estos 6 pasos para evitarlo. Revisar diariamente que su pie no presente cortadas, contusiones, arañazos, heridas, decoloración, enrojecimiento, callos o infecciones. Número 2. Lavar y secar los pies diariamente. Pon crema sobre la piel seca para evitar que se parta. Utiliza talco entre los dedos del pie y mantén seca la zona entre los dedos. Córtate las uñas con mucho cuidado. Número 3. Pide a alguna persona que tome la medida de tus zapatos. Utiliza zapatos cerrados que sean de tu medida. No compres zapatos apretados pensando que se moldearán con el uso. Número 4. Utiliza calcetines limpios de algodón o lana. Evita nylon con tiras elásticas. No uses ligas en las rodillas, tobillos o piernas. Usa calcetines que no tengan bandas ajustadas. Número 5. Si tienes callos, que te los quite un profesional. No se corte los callos usted mismo. No use apósitos para callos. Esto podría ser peligroso. Y número 6. Si tiene problemas en los pies, llame al médico enseguida. Asimismo, la Secretaría de Salud recomienda un examen de pie que consiste en tocar diferentes partes del mismo y medir la sensibilidad a través de un hilo o una goma lápiz. Aquí podemos ver cuáles son los puntos clave para saber si nuestro pie aún cuenta con gran sensibilidad. Conclusión. Considero que esta actividad me sirvió para reconocer e identificar el panorama epidemiológico de la diabetes, así como la historia natural de la enfermedad, su cadena epidemiológica, los síntomas de la misma y las medidas de prevención. De igual forma, me parece importante destacar que gracias a la investigación epidemiológica, como futuros profesionales de la salud, podemos conocer la realidad al momento de diagnosticar a un paciente y con ello saber cuál es el mejor tratamiento y las condiciones más apropiadas para poder combatir cualquier enfermedad. Finalmente, considero que solo teniendo el conocimiento de lo anterior, podemos contribuir al bienestar social de nuestra comunidad, al diseñar y ejecutar proyectos para la mejora de la salud en la población. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias por su atención.